Muy buenas noches. El día de hoy voy a presentar la fase intermedia 4. Mi nombre es Diana Marlene Paipilla, código 1052-383-866, presentada a la tutora Jamie Juliet Moreno, del curso de Inferencia Estadística. Pertenezco al grupo 39 de la Universidad Nacional Abierta de Estancia UNAD. En el día de hoy vamos a calcular lo que es la ANOVA para evaluar si la duración en minutos de la llamada depende del asesor que la atiende. Entonces, creé esta tabla y tomé los primeros 5 datos del asesor 1, 2 y 3. Estos datos los tomé de la muestra y los tomé de la duración de minutos de cada uno. Son los primeros 5 datos. Hallé la media de los 5 primeros datos aplicando el promedio. Lo hice igual con el asesor 2, el asesor 3 y este es el total de las medias de los 3 asesores. Al igual la varianza, apliqué la fórmula y este es el total de la varianza de los 3 asesores. La desviación lo mismo de los 3 asesores, el total. La muestra, que son los 5 datos del asesor 1, 5 datos del asesor 2, 5 datos del asesor 3, dándome un total de 15 datos. La suma de los 5 datos del asesor 1, del asesor 2, el asesor 3, para darme un total de 360. Tomé realicé la siguiente tabla de análisis de varianza. Entonces la hice tomando aquí en datos, la creé en datos, análisis de datos, análisis de varianza de un factor y tomé los datos de los 3 asesores. Conservé los rótulos de la primera fila y le dejé una significancia del 5%. En esta ya le di a aceptar y me apareció en una nueva hoja mi tabla de análisis de varianza, en el cual en promedio de los cuadrados encuentro el error medio cuadrado, que es este, F, la probabilidad y el valor crítico que me aparece aquí en la otra tabla. Este F, este valor F es menor, este valor es menor que el valor crítico para F. ¿Eso qué quiere decir? Podemos concluir que se acepta la hipótesis nula, que las medias son iguales y equivalentes a la duración en minutos de la llamada que depende del asesor que la atiende. Entonces, ahora vamos a comprobar, hacemos la comparación de Tukey, tomando los datos de la media del grupo 1, que es la misma que encontramos aquí, esta media del asesor 1, 5, la muestra del grupo 1, que son los datos que fueron 5 datos, la media del grupo 2 que es del asesor 2, 5 datos, el asesor 3, bueno, lo mismo. Tenemos la media del error que la tomamos del cuadro, del promedio de cuadrados, la estadístico de Tukey también, y aquí vamos a la diferencia absoluta la tomamos de la diferencia entre la comparación del grupo 1 con el 2, que me da un total de 0,8. El error estándar de la diferencia, lo mismo, aplicando esta fórmula, con el grupo 1 y 2, y la amplitud crítica. Las medias quiere decir que no es diferente, las diferencias no son significantes para el grupo 1 y 2, quiere decir que las diferencias entre la duración de minutos
del asesor que las atendió, el asesor 1 y 2, no son significativas. Al igual que el asesor 1 y 3, las diferencias no son significativas, y el asesor 2 y 3 tampoco son significativas. Ahora vamos con J cuadrado, que son pruebas no paramétricas de J cuadrado, para probar por qué el consumo en kilobytes se distribuye como una distribución normal. Entonces tomamos estos dos datos de los clientes y el consumo en kilobytes. Esto también lo tomamos de la muestra, clientes y consumo en kilobytes. Creé esta tabla de datos donde n es la muestra de 320, el mínimo de hallé el mínimo de consumo. Con esta fórmula me dio un total de 44.865, el máximo, el rango que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, que me dio un total de 2.912.252. El intervalo de clases, que lo hallé mediante esta fórmula, 1 más 3 por logaritmo de 10 de 320, que es nuestra muestra, y lo redondeé con esta fórmula, tomando mi intervalo, y me dio un total de 10, que será el número de datos que voy a tener aquí en la tabla de frecuencias. La amplitud, que es igual a el rango sobre el intervalo de clases. La media que la hallé, esta media es de los datos del consumo de kilobytes y la desviación estándar. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Promedio es copiarlo otra vez. Listo. Bueno, entonces tenemos, la desviación. Apliqué la desviación, la fórmula de el total de datos de consumo en kilobytes. Bueno, ahora creé la tabla de frecuencias, en la cual tenemos los 10 datos de intervalo de clase, y aquí estos son dos tablas, en la cual corresponde a la variable de consumo de kilobytes, la cual tomé el consumo mínimo en kilobytes, que es igual a 44.865, y para hallar este total, entonces lo que hago es que tomo el mínimo, lo sumo con la amplitud para que me dé este total, 336.091. Al igual hago con este 36.391, le sumo la amplitud para que me dé este total, y así lo hago sucesivamente. Entonces, ya para hallar la frecuencia observada, voy a datos, análisis de datos, le doy clic en histograma, aceptar. En el rango de entrada tomo los datos de consumo en kilobytes. En rango de clases tomo la variable superior del consumo en kilobytes, que es este, y lo creo en una nueva hoja. Le voy a aceptar. Llego aquí, esta hoja 2 que tengo aquí. Entonces la frecuencia es los clientes y la clase es el consumo en kilobytes. Entonces tenemos un consumo de kilobytes por cada 4 clientes,
tenemos un consumo de 336.091. Esta tabla la plasmé aquí. Aquí, si la pueden observar. Bueno, aquí se alcanza a observar un poco la tabla. Bueno, aquí la especifiqué en esta parte. Ahora aquí en estos dos datos, en estas dos tablas, son las variables estandarizadas y esta para estandarizar el consumo en kilobytes. Bueno, entonces para hallarla, tomé el consumo límite superior, que es este, le resto la media, que es esta, la media, y la divido en la desviación para tener este total. Por lo general, pues me dio negativo. Y para calcular la probabilidad, entonces, bueno, la probabilidad esta es la probabilidad de que haya un consumo menor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Un consumo menor por concepto de probabilidad. Bueno, entonces tomo, bueno, le aplico esta fórmula, el L18 es este, tomo este dato. Bueno, entonces me da este total y así hago sucesivamente. Tiene que darme un total de 1 aquí en la parte de abajo. Y en la frecuencia esperada, que es el consumo, bueno, entonces para hallar la frecuencia, entonces que tomé, entonces aquí resto la frecuencia observada, que es esta, la elevo al cuadrado, perdón, la frecuencia esperada la resto en la frecuencia observada, la elevo al cuadrado y la divido en la frecuencia esperada nuevamente para que me dé el total. Entonces tendría este total. En la siguiente tabla, es el resultado, en la que me daría el resultado estadístico de la prueba. Aquí no se alcanza a ver, pero me dio un resultado. El estadístico de prueba me dio un total de 531,036. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Aquí tenemos en esta tabla, vamos a hallar el estadístico teórico. El estadístico teórico tenemos que los grados de libertad lo hallamos con K, que es número intervalo de clases menos 1 menos el número de parámetros a estimar. Entonces lo hallé con la diferencia. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero está la diferencia, la significancia, perdón, que estamos trabajando del 5%, el número de clases, intervalos de clase, que son 10, que lo tenemos aquí, y el número de parámetros a estimar, que lo tenemos en la tabla de ANOVA, aquí en la tabla número 1, que es esta en los grados de libertad. Tenemos aquí. Bueno, en este caso, bueno, me dio un total, el grado de libertad para hallarlo, entonces fue la significancia, perdón, es el intervalo de clases menos 1 menos el número de parámetros a estimar y me dio un total de grados de libertad de 7. Entonces, voy a aplicarle la fórmula para hallar el estadístico teórico. En este caso lo apliqué esta fórmula que es prueba chi INB de
o 7, que es la significación.